Ya hice un vídeo sobre el tema de las desapariciones en los parques nacionales de Estados Unidos y el investigador David Paulich, un detective e investigador estadounidense. Este investigador descubrió cosas muy turbias sobre estas desapariciones que van más allá de la imaginación. Que en estas desapariciones hay algo relacionado y muy misterioso, la presencia de una extraña entidad diferente a todo lo visto anteriormente, una criatura similar al depredador de la película. Este tema del depredador ya lo traté en otra ocasión. Dicha entidad o grupo de entidades con similares características al ser de la película fue visto durante la Guerra de Vietnam, cuando un grupo de militares americanos se toparon con una imagen dantesca, un grupo de seres reptilianos que recogían partes de humanos y las iban recolectando en una especie de bidones. Cuando fueron alertados de la presencia del pelotón militar, utilizaron una tecnología que les hizo invisibles ante los ojos atónitos de dichos militares. Todo esto parecería sacado de una película de ciencia ficción si no fuera por el gran número de testimonios que han visto a esta entidad. Pero primero, antes de seguir hablando de este ser y de su relación con las desapariciones en parques naturales de América y de otras partes del planeta, recordemos quién es David Paulich y cómo empezó su investigación. Todo comenzó cuando David Paulich estaba escribiendo un libro sobre Bigfoot, o también llamado Sasquatch, pie grande, etc. Para ello estaba entrevistando a personal del Servicio de Parques Nacionales de Estados Unidos, cuando un guardia forestal le dio información de algo que le heló la sangre. En medio de una crítica sobre una reducción en el presupuesto a los parques nacionales, el guardia le informó a Paulich que cada año había decenas de desapariciones en las zonas turísticas y que el hecho de que fueran casos cerrados como sin resolver no se debía a una falta de investigación por parte de las autoridades policiales o servicios de emergencia. En realidad, se debía a órdenes directas del Servicio de Parques Nacionales, que buscaban que esos datos no se hicieran públicos y así evitar una bajada en los ingresos por turismo en los parques. Con el pasar de los días, Paulich descubrió más casos similares en lugares tan dispares como en Noruega, Tailandia, Brasil, etc., cosa que lo llevó a pensar que todas las desapariciones tenían o debían tener una conexión y formar parte de una conspiración internacional. Paulich ha escrito una serie de libros titulados Missing 411 o 411 desaparecidos, donde expone el hecho de que todas las desapariciones en los parques nacionales presentan coincidencias muy extrañas, mostrando que las víctimas desaparecieron de maneras inexplicables, además de que las autoridades de los parques nacionales como Yosemite y Yellowstone no quisieron darle información relacionada con el tema, argumentando que el Departamento del Interior no tiene información sobre personas desaparecidas en los registros de los parques nacionales de Estados Unidos. Paulich dijo que para obtener acceso a la información de los registros de Yellowstone le pedían $30,000 por cada registro, cifra que se disparaba a $1.000.000 a cambio de la lista de todos los parques nacionales. Ya que la cifra escapaba de sus capacidades, Paulich realizó algunas gestiones administrativas y judiciales para acceder a la información gubernamental, pero solo obtuvo datos parciales debido a la negativa del gobierno estadounidense a ofrecerle más información. Lo poco que logró investigar le llevó a la conclusión de que las desapariciones se concentraban en regiones específicas, en concreto los estados de California, Colorado, Washington, Michigan y Arkansas. La lista también pasó de 411 a más de 1.000 casos, todos relacionados entre sí mediante similitudes y patrones específicos. Los patrones de Paulich son los siguientes: comportamiento inusual en perros de búsqueda. Los servicios de emergencia emplean por lo regular a perros como sabuesos, pastores alemanes y otras razas reconocidas por su sentido del olfato, muchos de ellos con experiencia en labores de búsqueda y rescate. En el caso de los desaparecidos en los parques, los animales muestran una incapacidad de detectar el rastro de la víctima, e incluso algunos se niegan a seguir el rastro. Están asustados. En otras instancias mucho más desconcertantes, los animales se detienen súbitamente como si la víctima se hubiese desvanecido en el aire. En el caso de haber un cuerpo, estos son descubiertos en sitios que ya anteriormente habían sido registrados, incluso horas después de que los equipos descartaran las zonas, o el cuerpo aparece cerca de senderos y autopistas transitadas, sin que se denunciara haber visto o percibido nada, ni haberlo visto ni tan siquiera haber olido
el olor de un cadáver minutos antes del descubrimiento. Los cuerpos también tienden a aparecer en lugares de gran altitud, como picos de montañas o acantilados, incluso en terrenos donde una persona sin experiencia y equipo de escalada sería incapaz de subir. Cada vez que se denuncia una desaparición, los servicios meteorológicos captan fluctuaciones drásticas en el clima, cambios drásticos, sorpresivas lluvias torrenciales, tormentas eléctricas, bancos de niebla, tormentas de arena o ventiscas pese a la existencia de un clima despejado incluso horas antes, como si hubieran modificado el clima. Otro fenómeno consistente es que este clima drástico tiende a hacer caer avionetas o helicópteros en las horas siguientes a que se denuncie la desaparición o durante el proceso de la investigación. Paulides sostiene que las víctimas siguen patrones característicos. No hay un rango de edad determinado, aunque sí una diferencia diametral en la capacidad intelectual de las personas. Las víctimas también aparecen sin ropa, lo que sorprende en casos de niños demasiado pequeños como para quitarse por sí solos prendas como zapatos para la nieve, abrigos e incluso en ciertas ocasiones las prendas son halladas perfectamente dobladas y apiladas cerca de los cuerpos. Por una razón desconocida, el mayor porcentaje de desaparecidos es de ascendencia alemana o austríaca. ¿Tiene algo que ver con el ADN de las personas desaparecidas? Un rasgo recurrente es el que todos los desaparecidos siempre iban solos o eran los últimos en una fila, o incluso se ha denunciado que parecen desaparecer de un momento a otro, sin escuchar ruidos como caídas, gritos, quejidos o producidos por algún depredador. Un alto porcentaje de desaparecidos ocurrieron en áreas rocosas llenas de granito, por ejemplo el Parque Nacional Yosemite. Es el punto más numeroso en desapariciones y coincidentemente es la principal fuente de granito natural en el planeta. ¿Qué tiene que ver el granito con estas desapariciones? Otro factor común es la presencia de agua. Los cuerpos por lo regular son hallados cerca de océanos, lagos, ríos, cañadas o pantanos. Las teorías para explicar la extraña desaparición de estas personas incluyen al Bigfoot, abducciones alienígenas, psicópatas, cultos satánicos, bases secretas gubernamentales o portales dimensionales. Pero la teoría de la entidad parecida al depredador, a causa del gran número de testigos, presenta la posibilidad más acertada. Es una entidad que podría ser responsable de las desapariciones en los bosques de América del Norte. Un ser denominado el depredador invisible. Lo llaman el depredador invisible. Y aquí es donde hablaremos sobre la entidad. En su libro, Depredadores en los bosques, la escritora e investigadora Steph Young presenta testimonios sobre encuentros con criaturas parecidas o similares al monstruo de la película Depredador, una criatura no humana capaz de desaparecer de la vista y atacar sigilosamente en el bosque. Este tema fue cubierto por Paulides en otro libro posterior de la serie de los 411, detallando el encuentro de una mujer de nombre Jan con uno de estos seres en el bosque de Ohio. De acuerdo con el relato, era el inicio de la temporada de caza en Ohio, cuando Jan se encontraba en un puesto de caza a 4,5 metros de altura. Mientras esperaba que pasara algún ciervo, Jan notó que el bosque súbitamente parecía más silencioso de lo ordinario, como si las aves, insectos y los demás animales del área hubiesen desaparecido de golpe. La hizo sentir nerviosa, así que envió un mensaje de texto a un amigo, explicándole que había algo extraño en el lugar, que no se escuchaban ruidos. En un principio Jan atribuyó esto a un puma o un coyote, pero pronto cayó en la cuenta de que se trataba de algo más. Conforme escudriñaba la zona, se percató de un extraño efecto visual a unos 20 metros de ella y que la llevó a quitarse las gafas para limpiarlas. Un escalofrío recorrió su espalda cuando vio que lo que fuese no era una mancha ocasional por la suciedad en sus gafas, sino una especie de ser, de entidad, que se movía rápidamente entre los árboles y la vegetación, con una distorsión similar al de la película de Depredador, al alienígena de la película Depredador. La criatura la observó por un momento, después se fue caminando entre los árboles y los sonidos del bosque volvieron al poco rato. Como dato curioso, varios jugadores del equipo de fútbol americano de una secundaria local denunciaron haber visto varias luces de colores moviéndose en el cielo esa tarde. Hay una conexión entre estas apariciones de este ser, de estas entidades y naves extraterrestres. En los círculos de aficionados a la criptozoología y lo paranormal existe la teoría de los llamados camaleones, incentivada por el autor Michael Ian Black,
quien dice tener una fotografía de un alienígena reptiliano en los bosques de Clapham, en Sussex, Inglaterra. Según Black, las fotografías en su poder muestran entidades similares a reptilianos entre un grupo de árboles. Los seres supuestamente miden cerca de 1,80 m de alto, 2 metros, y con piernas y brazos similares a los de las mantis religiosas, y solo aparecieron en las fotografías, ya que Black sugiere que estos seres no se hallaban ahí cuando las tomó. En el episodio del 26 de octubre de 2014 del popular programa de radio paranormal Coast to Coast AM, hubo una llamada con una historia realmente sorprendente. Según la persona que llamó, quien se identificó como Greg Dobson, de Carolina del Norte, había tenido un encuentro bastante extraño en 1993 con lo que solo puede describirse como una especie de entidad con un dispositivo de invisibilidad. Mientras vivía en Nashville, Tennessee, afirmó que había salido a pasear a su perro una noche cuando sintió la clara sensación de que unos ojos lo estaban observando, aunque nadie más parecía estar allí. Él contó lo siguiente: empecé a mirar, a observar al bosque. En el bosque directamente que había frente a mí, y no podía ver nada, pero podía escuchar el crujir de las hojas en los árboles. Entonces comencé a mirar hacia lo alto de los árboles, a las copas de los árboles, y tenía muy buena visibilidad en ese momento. Entonces fue cuando vi algo agachado en lo alto de los árboles, una silueta invisible, como transparente, la única forma en que podría describirlo, como el alienígena de la película Depredador. Podías ver el contorno, pero podías ver a través de esta criatura. Esta criatura estaba agazapado en las copas de los árboles, donde no soportaría el peso de un hombre de ninguna manera. Esta entidad era grande como un humano. Me quedé mirándolo y luego solté la correa, salí corriendo hacia esta entidad y comenzó a correr a través de las copas de los árboles. Es un hecho muy extraño y misterioso. Todo parece estar relacionado con esta entidad y la visión de extrañas luces en el cielo durante estas desapariciones y visiones de estas entidades. ¿Tendrá alguna relación con extraños eventos también como el del paso Dyatlov, donde encontraron a un grupo de experimentados alpinistas fallecidos en extrañas circunstancias y con extrañas marcas en sus cuerpos, y donde también se vieron estas luces en el cielo? Seguiré indagando en el tema, ya que es algo muy misterioso y que se relaciona con leyendas de los nativoamericanos, donde se habla sobre el Wético, una criatura que se camufla entre la vegetación para acechar a sus víctimas.